Capítulo 77. Inevitable. Una fina capa de humo salió del cañón del AK de Iten. Miranda estaba al fondo del lugar de la ceremonia, completamente indiferente a la ráfaga de 3 disparos que la atravesó sin causar daño. Ni siquiera parpadeó. La frase, "que se joda este valle", no hizo justicia al momento. 7,62 en el pecho, y la única prueba era el calor de su cañón. Ni siquiera un agujero de bala en sus túnicas, como si le hubiera disparado con balas de fogueo. A su lado, Chris dio un pequeño paso hacia un lado, postura tensa, su propia arma en alto y en marcha, firme como un pilar. John se quedó agachado en posición baja, sin importar el cartílago de las rodillas, el bípode apoyado en un montón de escombros. Cal estaba a solo un pie detrás de Iten y Chris, sus guantes crujían audiblemente por lo fuerte que apretaba el martillo. ¿Has terminado?, preguntó Miranda, ladeando la cabeza y curvando los labios en una sonrisa. Estaba, por un instante infinitesimal, tan malditamente cansado, tan jodidamente frío, tan por cada torcimiento y retorto que le lanzaba este pueblo, que estuvo tentado a sentarse y negociar como lo había hecho con Alchine. Pero esta era Miranda, el arquitecto de cada momento palpitante y sangrante de agonía que este lugar había sufrido en casi un siglo. Iten mantuvo la culata del rifle soldada a la mejilla, escupiendo las palabras, aunque solo fuera porque era lo que llevaba haciendo casi 2 meses enteros. No es demasiado tarde para decir que sí. Conscientemente desabrochó su mandíbula. Aún puedes elegir marcharte. Dame a Rose y podrás irte. Oyó a Chris inhalar a su lado. Miranda, dejando atrás toda apariencia, se rió de verdad. ¿Te vas a ir?, repitió Miranda, con los blancos perlados brillando bajo el sol de la mañana. Te sobreestimas, Iten Winters. Se acercó un paso más, con pasos casi casuales, su cabello rubio perfectamente recogido tras el hábito negro. Eres un caso atípico, no un adversario. Su mano se movió, tan sutilmente que Iten casi no la percibe, y el suelo bajo el estrado palpitó, el moho ondulante a su alrededor espesándose y ganando masa. ¿Y tú? Miranda señaló a Carl con un dedo largo, con el labio quebrado en señal de disgusto. Siempre supe que algún día conspirarías contra mí. Es una tontería por mi parte esperar algo más sofisticado que conspirar con el enemigo y construir brutos con chatarra. Resopló. ¿Querías libertad, Heisenberg? ¿De eso va esta rabieta? Sueños de una vida más allá de la que te dicté construir, forjé para ti desde la nada. El primer destello real de ira apareció en su rostro, y los labios de Carl solo se movieron en respuesta. ¡Qué curioso! La zorra que te quita es la misma que finge que te creó. Miranda mostró los dientes, y el pico de emoción se desvaneció. Vamos, niña. Como Iten nos recordó tan elocuentemente, aún no es tarde para llamarlo. Un ritmo. Derribad a estos mestizos. Que sean el sustrato del que Eva se elevará a través del recipiente. Extendió la mano, un guantelete dorado con garras brillando. Únete a mí, Carl, y podrás tener tu libertad. La visión de Iten se estrechaba, acá avistado en el centro del masa mientras él y Chris mantenían sus pasos laterales lentos y glaciers. Suficiente para darle una oportunidad a John. Suficiente para asegurarse de que tuvieran todos los campos de tiro protegidos, para lo que las pocas balas podían hacer. Con esa supuesta simbiosis de moho suya, debe ser similar a la de las hermanas. Probablemente las balas fueron tragadas en tiempo real, o su biología se transformó alrededor de las babosas. En cualquier caso, la violencia abrumadora y la maniobrabilidad parecían las únicas jugadas disponibles hasta que descubrían algo, o hasta que el equipo Bravo envenenó al Mega Maizete, sin conexión con el moho, sin poderes curativos. Quizá, nada de esto tenía sentido. ¿Y bien, Carl?, preguntó Miranda, dando otro paso largo desde detrás del estrado. Eres lo único que queda. Salvatore superó su propósito. Donna permitió que estos perros la agarraran como a un gato doméstico cualquiera. Alchine piensa que sus moscas de carne valen la pena morir por ellas. El tono de Miranda oscilaba entre la diversión enfermiza y la ira maternal. Pero tú, Carl, si buscas poder, podrías gobernar junto a mí. Siempre tuviste más potencial. Cada centímetro de piel de Iten se erizaba por su monólogo, por el relativo silencio de Carl mientras ella contaba su historia, pero sabía que el momento era crucial en ese momento. Se mordió la lengua para no responder, literal o verbalmente, y dejó que Miranda sintiera que el escenario era suyo. Una narcisista como ella se deleitaba en el control, en el teatro de la superioridad. Cuanto más charlaba, más tiempo tenía el equipo Bravo para colocarse en posición. La mandíbula barbuda de Carl se movió.
Se necesita más que una loca con complejo de Dios para impresionarme, Miranda. Su garganta emitió un sonido húmedo y escupió directamente en el suelo mohoso. Vete a la mierda. Moriré de pie antes de recibir otra orden tuya, madre. Bueno, eso fue todo. El moho subía por las piernas de Miranda, envolviéndola viva, retorciéndose, revolviéndose. La envolvió, negra como el ónix, y flotó hacia arriba, levitando, la tela de su túnica absorbiendo el aíce. Su altura se duplicó. Los brazos se hicieron largos y desgarbados, las manos se transformaron en garras retorcidas. Sus piernas se abrieron en raíces sinuosas, y sobre su espalda brotaron 6 apéndices deformes más pinzas que alas, y ella colgó allí, suspendida sobre el estrado, un arcángel de pesadilla. Las masas que se movían sobre la espalda de Miranda se flexionaban, y sus brazos en forma de ramas se extendían mientras gruñía, he pasado toda una vida creando este momento. No permitiré que ninguno de vosotros me lo arrebate. Carl fue el primero en atacar. El gran martillo se lanzó hacia adelante como un pistón, chisporroteando de electricidad y acumulando fuerza con cada paso recorrido. En lugar de esquivar, la biomasa negra permitió que el martillo le golpeara el esternón. Su parte superior giró hacia atrás en un ángulo que habría matado a cualquier simple mortal, luego se lanzó hacia adelante, repeliendo el martillo directamente hacia Carl. Alzó la mano, voluntad telequinética frente a pura fuerza, y el martillo cayó en el agarre de Carl por el mango con suficiente impulso para lanzarlo varios metros hacia atrás, deslizándose sobre el molde. Ethan empezó a disparar. El PKM de John y el rifle de Chris se unieron un instante después. Vainos de latón llenaron el aire, cayendo en el aíce bajo los pies con suaves chapoteos, y luego volvieron a salpicar cuando Chris pasó pisando fuerte, disparando a un ritmo controlado. Ethan le siguió, luchando por apoyarse en el suelo resbaladizo, golpeando el hombro con cada patada de su rifle. Lo mismo que en la iglesia, seguir avanzando. Miranda zigzagueaba, deslizándose de un lado a otro, moldeándose para esquivar en vez de tambalearse o esquivar, las balas simplemente la atravesaban o se clavaban, solo para que ella las lanzara como una granada de fragmentación viviente. Cúbrete, ladró Chris. Otra pelea, otro picado. El chaleco, las placas, los cargadores AK se clavaron en el torso dolorido de Ethan. Apretó los dientes, sin querer imaginar qué porquería se habría quedado atrapada en el receptor del AK esta vez. Entró en piloto automático total. Corre, apunta, dispara, recarga, agáchate, cúbrete. El propio entorno era ahora hostil para ellos. No bastaba con retroceder y correr para esquivar las garras de Miranda, tenían que lidiar con raíces mohosas y deformes que brotaban del suelo y se lanzaban hacia ellas. Todo el procedimiento estándar de John de anidar y suprimir se había puesto trastornado. Ahora, llevaba las 25 libras de su ametralladora, disparándola mientras corría. No existía ninguna doctrina para este tipo de cosas. Incluso estar al lado del mejor cazador de armas biológicas del mando parecía no significar nada cuando luchaba contra un fenómeno de la naturaleza que se regeneraba y transformaba masa, jugando a ser Dios. La única sensación que se había acercado a esto había sido Luisiana. El final, cuando las mutaciones de Evelyn se volvieron terminales, y ella tenía el tamaño de una maldita plantación, usando sus raíces mohosas para levantarlo y romperle. Y solo gracias a la intervención oportuna de Chris con esas balas Ramrod logró salir con vida. Ni siquiera Chris llevaba munición Ramrod encima. Todo lo que tenían era la daga, que por ahora no era opción. Lo que necesitaban era al equipo Bravo, a quien no podían llamar sin avisar a Miranda. Lo único que se podía hacer era disparar a la portería e intentar no quedar hecho pelices en el acto inicial. Las manos pálidas de Bella temblaban sobre la marea carmesí que teñía el muslo de Tetiane. Tapó la herida con la palma de la mano, la varilla de latón atravesaba limpiamente la piel de un extremo al otro, la carne aún más irregular donde había salido. Había cosas peores que esto. Había visto heridas fémeres antes. De hecho, ella los entregó. El objeto extraño seguía incrustado, lo que significaba que la pérdida de sangre era, si no otra cosa, manejable. Si lo eliminabas, se convertiría en un geyser de sangre que rivalizaría con todas las estelas de carnicería que Bella había pintado en el valle. Así que eso significaba dejarla y controlar el sangrado. La mandíbula de Tetiane se tensó, el sudor brillando sobre su frente mientras se aferraba a la manga rota de Daniela con los nudillos blancos. Tenía algo especial ver a Tetiane así, la Tetiane más leal de madre, que aún intentaba mantener la postura recta incluso empalada. «Quédate conmigo, Tetiane», susurró Bella,
con la voz débil, aunque no estaba segura de si ella o alguien más la había oído. El oído de Bella había desaparecido del castillo en el momento en que Cassandre disparó la escopeta. Otro cartucho disparado expulsado de la escopeta de Cassandre, el plástico rojo contrastaba fuertemente con el mármol cremoso, hasta que rodó y se unió a la sangre que se acumulaba bajo sus pies. Cassandre era un muro. Nada más que rozaba a su grupo mientras Cassandre estuviera erguida y tuviera conchas para quemar. Se mantenía erguida, con el arma apuntando escaleras abajo, o en el segundo piso, o hacia las ventanas. Cada disparador era trueno y relámpago, una promesa de que nadie pasaría mientras respirara. Eso permitió a Bella centrarse en el problema. El empalamiento, casi limpio. El triaje era sencillo. Presión. Inmovilizar. Eleva. Su pequeño botiquín médico ya estaba abierto, extendido por el suelo ensangrentado, una burla de la clínica que Mira había tenido en el pueblo. Había al menos una empalación similar que ayudó a su madre a tratar cuando apenas era adolescente. El chico del molinero. El que se había caído y tuvo tanta mala suerte que una valla rota le apuñaló directamente en la pierna. Dani, dijo Bella, moviendo la cabeza para asegurarse de que su hermana pudiera leer sus labios. Dios sabe que probablemente estaba tan sorda como Bella en ese momento. Hizo un gesto con las manos rígidas y pronunció las palabras deliberadamente. Empuja el vendaje hacia la salida. Presión. Controla la hemorragia. Daniela rebuscó entre el desastre ensangrentado del botiquín, los dedos deslizándose por el embalaje antes de abrir el asalzo y presionarlo contra la parte trasera del muslo de Tetiane. Bella hizo lo mismo en la parte delantera de su muslo, apenas con menos resbaladas. Más sangre brotaba, oscura y espesa, el dulce aroma del hierro pesado y abrumador en tal cercanía. Los ojos de Bella pasaron de la herida a Tetiane, que se mordió el labio con tanta fuerza que lo partió, con lágrimas formando en sus ojos. Cada latido del corazón frenético de Tetiane empujaba una nueva oulide de sangre a través de la gasa y a los dedos de Bella. Eso obligó a Bella a replantearse la situación entre la presión aullante en su cráneo que se intensificaba cada vez que Cassandre apretaba el guetilo. Giró la cabeza y ladró Irina. «Manos aquí, por favor». La pequeña doncella acobardada se estremeció, pero tropezó hacia adelante a cuatro patas. Olga se movió con ella para acercarse a su pequeña formación junto a los restos del candelabro. Las manos de Irina flotaban, y Bella sintió más que oyó el latido acelerado del corazón de la doncella antes de comprometerse, presionando el vendaje ensangrentado de la herida de entrada. Eso permitió a Bella volver al botiquín, buscando una jeringuilla y el vial de anestesia para administrar localmente. Se quitó la tapa con el pulgar, tomando la dosis, con la mirada aguda. Demasiado poco y no valdría nada. Demasiado y tendría que soportar los efectos secundarios no deseados causados por el temblor de sus manos, por el frío y el miedo por igual. La aguja se deslizó y los músculos de Tetiane se tensaron. Un pequeño espasmo recorrió su muslo desnudo. Bella presionó el émbolo, despacio y con cuidado para no empeorar la situación. Cuando Tetiane dejó de bufar ni gritar más de lo que ya estaba, Bella retiró la aguja con un pequeño asentimiento y habló por encima de su propia sordera. Debería hacer efecto pronto. Lo siguiente fue el empalamiento. Si la varilla se movía, se suponía el riesgo de sufrir más daños vasculares. Quitarla estaba fuera de cuestión. Estabilizarlo era todo lo que se podía hacer. Evitar que le desgarraras el interior de la pierna para que pudieran ir al campo de tiro, donde hacía calor y era seguro. Irina y Daniela pusieron más aderezos contra los puntos de pinchazo, y Olga arrancó esmerosamente más de su embalaje. Bella alzó la mirada unos centímetros más arriba. ¿Torniquete? Arriesgado tan alto en la pierna. Pero, ¿qué tan rápido podrían moverse una vez que Tetiane estuviera estable para ser recogida? La ensordecedora escopeta de Cassandre rugió su respuesta, haciendo que dos licáncaros volaran de vuelta hacia el salón de los cuatro. Cuando un tercero estuvo cerca, Cassandre blandió el arma, golpeándola en la cara con el cañón, sus botas resbalando por la sangre pero encontrando apoyo. La bestia retrocedió, se apoyó en los escalones y se balanceó. Cassandre bloqueó con toda la longitud de la escopeta, luego golpeó con la pierna la de la criatura, un movimiento que Bella había visto perfeccionar a Iten y a su hermana durante semanas, y lanzó al licántropo al suelo. El cañón se alineó con el pecho del licántropo, y Cassandre disparó a quemarropa, soplando vísceras en todas direcciones. Ni siquiera una pausa. Cassandre levantó la escopeta, metió 2 vales más en el receptor, y luego lanzó otra andanada de perdigones atravesando a un licántropo que saltaba. Evidentemente, no podían irse rápido. Irina,
Cassandre rugió por encima del fuego, sacando su revólver de la funda de la cadera. Jarrón a la izquierda. Rompe y coge la bolsa. La doncella en cuestión se quedó paralizada, con las manos aún apretando el vendaje empapado de sangre en el muslo de Tetiane. Bella asintió con firmeza. Ve. Irina retiró las manos y corrió hacia el jarrón en cuestión, tambaleándose sobre los escombros que dejó la lámpara. Bella cogió las vendas que Olga había preparado, es decir, Olga había abierto todas las bolsas esterilizadas de la bolsa, pero no era suficiente, ni de lejos suficiente para inmovilizar la varilla y asegurarse de que no causara más daños. Maldita sea, escupió Bella, ya empezando a envolver la herida alrededor de la varilla. Su rostro giró de Daniela a Olga, y dijo, necesitamos un acolchado voluminoso para asegurarnos de que la caña se mantenga firme. Olga, mesa de té, mantel. Dani, rómpele la falda mientras yo mantengo la presión. Olga asintió, y sus labios se movieron, pero las palabras se perdieron entre el tímites. Se incorporó, apretando los dientes, la mano volviendo a su costado mientras cojeaba tan rápido como podía hasta la mesa junto a las escaleras. Daniela, que tragó su propia mueca, agarró el uniforme de Tetiane como le habían indicado. En un solo rasgón, arrancó una tira de lino, dejando al descubierto todo el muslo en un halo dentado de tela deshilachada y empapada de sangre. Daniela mantuvo la tela firme mientras ponía capas y ponía el vendaje alrededor de la pierna. Tetiane, con la cabeza cayendo, borracha de pérdida de sangre, dolor o ambos, protestó Lady Bella. Si Lady Alcine ve mi uniforme así, me reemplazará por Olga como gran doncella. Terminó con una combinación de un siseo y una risita, lo que de algún modo fue tranquilizador, una señal de que no estaba entrando en shock. Todavía, Olga evitó por poco una colisión con Irina, que había pasado de temblar a correr a toda velocidad. Una de sus zapatillas planas se había disparado por la velocidad a la que cruzaba el pasillo. Bella apenas tuvo tiempo de fijarse en la bolsa a los pies de Cassandre, y de cómo Irina ahora estaba cogiendo el rifle tirado de antes para devolvérselo a Cassandre. No digas esas cosas, Tanye, gruñó Olga, conteniendo un jadeo de su torso herido mientras se arrodillaba de nuevo, mantel impecable en mano, lista para mancharse. Tetiane gimió, el rostro torcido de dolor, la compostura empezando a romperse por fin. Sus manos permanecieron donde estaban, apretando la manga de Daniela con los nudillos blancos y presionando su rostro pálido y sudoroso contra su bíceps. Daniela miró a Tetiane, encontrando su mirada, manchando el sudor con el talón de su mano ensangrentada. Tetiane cerró los ojos, y solo leyendo sus labios Bella captó el murmullo de gracias. Bella no tuvo tiempo de analizar eso. No cuando estaba convirtiendo el mantel favorito de la hora del té de madre en una venda para evitar que una varilla de latón convirtiera la pierna de su jefa de criada en carne desgarrada. Daniela y Olga trabajaron juntas para ayudar con el vendaje, la tela se volvió gruesa para inmovilizar la vara. Bella se mantuvo donde estaba, hombro con las criadas, intentando determinar, segundo a segundo, si era seguro mover a Tetiane. Cassandre permanecía a pocos metros, el mismo rostro de furia justa, la escopeta rugiendo con cada disparador, los ángulos de sus rasgos afilados iluminados por cada destello de boca. Si no tenía tiempo de recargar la escopeta, la colgaba de la correa, apuntando el rifle y poniendo más licántropos cargando. Irina, ahora nerviosa por la adrenalina, flotaba entre sus dos grupos, alternando entre esperar a que el triaje médico requiriera algo y gritar para llamar a los licántropos que se acercaban desde los puntos ciegos de Cassandre. La pegajosidad de toda la sangre no era buena señal. Un torniquete parecía inevitable. Con la caña casi inmóvil ahora, era más viable intentarlo, pero seguía con riesgos. Bella apretó los dientes. Tuvieron la suerte de que los escombros atravesaran a Tetiane de pies a cabeza. Si tan solo se hubiera hundido a medias, quizá aún podrían haber tenido la oportunidad de huir hacia un lugar seguro. Bella podría haber cogido a Tetiane en brazos y haberse dirigido a las mazmorras. Pero el frío apenas podía sentir su rostro ya. Cassandre se había transformado parcialmente en el enjambre antes, aunque ninguno de los dos reconoció los bichos petrificados en el suelo. ¿El enjambre aguantaría la exposición desde aquí hasta el rango? ¿Sería capaz de guiar a Tetiane por las curvas cerradas y las puertas sin empeorar las cosas? Joder, miró a Cassandre. Su hermana captó la mirada por un instante mientras recargaba. Los ojos de Bella se posaron en unos pequeños rasguños en la sudadera de Cassandre, incapaz de medir a esa distancia si estaba herida, pero conociendo a Cassandre, sería la última en decirlo.
Cuando el silencio se apoderó de un segundo, Cassandre dio un golpe en el lateral del rifle, produciendo un fuerte clic mientras ladraba. ¿Cuál es el plan, Doc? Torniquete. Entonces nos movemos, decidió Bella. Cassandre sintió con rapidez, girándose del todo cuando Irina chilló. Escaleras. Dos licántropos corrieron por el pasillo del segundo piso. El primero se desplomó bajo un corto chorro del rifle de Cassandre. El segundo, a mitad de carrera, se deshizo en varias tiras pulcros y carnosas, filas que salpicaron la pared y rodaron por la barandilla, el choque acompañado de un característico tintineo metálico de garras. Bella vio el sombrero de madre antes que nada, no el de ala del tamaño de un paraguas, la usanca que llevaba en las salidas fuera del castillo, y el abrigo de piel que se colgaba sobre su vestido. Cada centímetro de ella estaba pintado de sangre oscura. Ahora estaba en movimiento, la seda manchada arremolinándose, una fuerza de la naturaleza mientras sus enormes garras atravesaban a los rezagados en la planta superior, destrozando a los depredadores. Cuando cayó el último licántropo, madre se agarró a la barandilla, observando la escena, el labio curvándose en la barra a través del muslo de Tetiane. Se impulsó, agarrando su falda con una mano mientras bajaba las escaleras a toda velocidad, llamando con voz ronca. ¿Se puede mover a Tetiane? Bella tuvo que procesarlo un segundo, ya que nunca había visto a madre así, garras fuera, mandíbula tan tensa que se rompía huesos, goteando en los restos del Sanse desde el tejado. Negó con la cabeza rígida, luchando contra el frío y tratando de castañetear los dientes. Todavía no, gritó por encima del estallido de los disparos de Cassandre que volvieron a empezar. Hace demasiado frío para vosotros tres, siseó Alcine, los zapatos cayendo pesadamente sobre el suelo de mármol del gran comedor. Prepárala para moverse inmediatamente, cueste lo que cueste, antes de que vengan más de los malditos perros de Miranda a llamar a la puerta. Torniquete, entonces. Bella lo sacó de la bolsa, moviéndose para que Olga pudiera mantener presión sobre las vendas mientras preparaba el torniquete. La puerta del vestíbulo de entrada se abrió de golpe, como si el destino, o Miranda, misma hubiera escuchado las palabras de madre y las hubiera convertido en una convocatoria. Un par de figuras corpulentas, más corpulentas y de extremidades más largas que el resto, Barcolasi, se unieron a la batalla. Se apretaron por el pequeño espacio, astillando el marco y arrancando las bisagras, trayendo consigo otra ráfaga de aire helado y convirtiendo los nervios de Bella en carámbanos. Madre se movía con un gruñido, garras en alto, pero los dos Elecolasi eran más rápidos, moviéndose a cuatro patas. El primero se aferró a su antebrazo levantado, los dientes sin romper hueso ni perforar piel. El segundo se echó hacia atrás cuando una ráfaga de perdigones le golpeó la cara, cortesía de Cassandre. Bella apartó la mirada de la carnicería, sus manos frías y temblorosas dejando caer el torniquete una vez antes de colocarlo. Ajustó la tira justo encima de la herida, sintiendo la humedad de la sangre entre sus dedos entumecidos. La apretó justo cuando un nuevo sonido se unió a la pelea, apenas audible sobre la escopeta de Cassandre, el rugido de Barcolasi y el propio tinites de Bella, chasquidos suaves y apagados. Y entonces una voz, baja, masculina y desconocida, en un grito completo: amigos, detén el fuego, llegan aliados, hazlo, no, dispara. Los Barcolasi apoyados en el brazo de madre perdieron la mitad del cráneo junto con cuatro chasquidos más agudos y controlados, en contraste con la violencia entrecortada de Cassandre, quirúrgica y precisa. El segundo, de cara a Cassandre, recibió un chorro constante, acompañado por ese característico y deliberado chasquido, hasta que el Barcolac se cayó, carne desgarrada y sangre salpicada por todas las paredes al alcance. Manchas oscuras emergieron del pasillo, abrazando las paredes, armas en alto, justo cuando los cadáveres apenas habían tocado el suelo. Dos chasquidos más de la figura trasera, y la cabeza de cada Barcolac se giró hacia atrás con una bala final y definitiva sida a uno. El mundo quedó en silencio. Daniela apretó el brazo de Bella con tanta fuerza que le dolió, comprimiéndose contra el costado de Bella, aunque el otro se mantenía firme sobre la pierna de Tetiane. Al frente, un joven, un desconocido, vestido con un abrigo negro forrado de piel, su rifle apuntando a los muertos, sus ojos abiertos y alertas saltando entre Cassandre y madre. Al fondo, un hombre más alto, mayor, piel oscura, barba incipiente, mismo abrigo, que llevaba un rifle más largo con una mira apuntando al pasillo de donde venían. Entonces, por fin, Bella vio la cara familiar de la noche anterior. Emily, los rasgos afilados, el cabello rubio sucio recogido en un moño, la complexión delgada bajo el abrigo,
portando un rifle similar al del hombre al frente. ¿Qué coño hacía el escuadrón sabueso de lobos aquí? El cerebro de Bella dio un vuelco, el dolor de cabeza punzante provocado por el tínite solo empeoraba junto con el frío y la confusión. ¿Los había enviado Redfield aquí? ¿Lo había hecho Iten? No estarían gritando, aliados, si estuvieran aquí para matarlos a todos por ser armas biológicas, ¿verdad? Fue Cassandre, con la escopeta en alto, sin apuntar al escuadrón, pero tampoco guardando el arma, quien gritó primero, ¿qué hacéis aquí? El hombre mayor de hombros anchos respondió, su voz llegando desde la parte trasera mientras apuntaba por el largo pasillo. Iten nos envió, Iten nos envió. Por supuesto que sí. ¿Y por qué? Gruñó Madre, secándose la lágrima fresca en la manga. ¿Te envió el señor Winters a mi casa? La voz del hombre al frente bajó mucho, mucho más baja que su grito inicial. Hemos extraído a Beneviento. Iten dijo que la querías entera. Aquí está. El hombre miró hacia atrás y llamó, Rolando. El hombre del rifle largo, Rolando, levantó una mano en señal de invitación hacia el salón. Entonces, efectivamente, Donna Beneviento, con el maquillaje surcado por las lágrimas y las manos atadas, avanzó arrastrando los pies. Su rostro estaba completamente blanco, el pelo flácido, la túnica negra rasgada y manchada de barro. Empapados, incluso, y Bella solo se dio cuenta ahora de que los lobos sabuesos también estaban empapados de cintura para abajo, las botas arrastrando barro sucio y agua sobre el mármol. Donna avanzó en pasos fantasmales, con la mirada baja, deteniéndose junto al joven que iba al frente, casi escondiéndose detrás de él. Los hombros de Madre se alzaron con un suave jadeo. Donna, ¿estás bien? La mujer simplemente sintió. No Angie. No había muñeca balbuceando ni irritante, como no había dicho Madre antes. Bella había visto a Donna y Angie con cierta regularidad a lo largo de los años, pero nunca con mucha interacción directa. Donna supervisaba a los jardineros en primavera, pero eso era lo máximo que Bella sabía de ella, especialmente con la muñeca hablando por completo. Bella volvió al torniquete, con la mirada alternando entre la pierna ensangrentada de Tetiane y la escena que se desarrollaba. Cuando Bella captó la mirada confusa y asustada de Daniela, asintió en silencio, un silencioso ánimo para que se mantuviera firme a través del frío y presionara las vendas. El joven al frente le lanzó a Cassandre y a su escopeta una última mirada, lanzando a Emily una mirada cargada. Luego colgó su rifle y se volvió hacia Donna, tomándola por las muñecas y sacando un cuchillo de su cinturón. De un solo movimiento, cortó las ataduras y habló con voz baja, casi suave, no más tonterías de esporas, ¿lo pillas, Donna? Donna levantó la cabeza, una mano rodeando las marcas rojas de su muñeca. Ella asintió, con los labios apretados, tímida como un sabueso pateado. No más, lo prometo. El hombre asintió de vuelta, frunciendo el ceño. Puso una mano en la espalda de Donna y la animó a avanzar. Venga, entonces, murmuró, y luego dirigió la mirada hacia Bella, que se quedó helada ante la repentina atención. Inclinó la cabeza hacia Emily y comentó, eso no pinta bien. ¿Tienes un inyector de repuesto? Emily negó con la cabeza, frunciendo el ceño. Le di la última a Iten. El sonido de una cremallera rompió el silencio, y Rolando llamó, Charlie, antes de lanzar un inyector blanco y voluminoso al joven que iba al frente. Charlie lo atrapó con una mano y se adentró más en el pasillo, sin perder tiempo. Con un tono neutral, miró a Madre. Señorita Dimitrescu, despejamos los terrenos del castillo al entrar. Necesitamos acceso a la torre más alta disponible para establecer una posición de vigilancia. Si su madre se sentía inquieta por esas personas armadas que habían apagado 12 lepcolas y sin pestañear, no se notaba, salvo en la flexión de su mandíbula. Sus garras seguían fuera, goteando sangre de licántropo en el suelo. Sus ojos dorados recorrían entre los 3 lobos sabuesos y el pequeño señor marchito que se acercaba con la cabeza baja. La torre más alta, repitió Madre, exhalando, con los hombros caídos 1 centímetro. Sus anchos hombros perdieron apenas una fracción de tensión. Muy bien. Procura no dañar nada en mi tejado. Ya tenemos suficientes ventanas rotas como está. Rolando ladeó la cabeza. Solo rompemos lo que nos muerde, señora. Honor de Scout. Madre parpadeó ante eso, pero no discutió. Pasó a la logística. Además, por si no te has dado cuenta, mis chicas están heladas y Tatiane está medio muerta por la pérdida de sangre. Madre agitó con firmeza su grupo junto al candelabro roto por el castañeo en los dientes de Daniela, por como los brazos de Bella temblaban por la corriente interminable. Así que si esperas que reciba a tu alegre grupo y te haga una visita a mi Esati,
debo priorizar. ¿Alguien tiene gobies secos? Charlie llamó a Emily y Rolando. ¿Qué demonios era un gobie? Yo, respondió Emily al instante, retrocediendo hacia Rolando, que desabrochó su pequeña mochila con estampado de camuflaje. Charlie, mientras tanto, había llegado al grupo de triaje, con las botas pegadas al suelo resbaladizo de sangre. Permiso para acercarme. Ni siquiera fue una pregunta, así que Bella gruñó, manteniendo ambas manos en el torniquete. Charlie se arrodilló a su lado, y Daniela se acurrucó más en el otro costado de Bella, observando al hombre con los ojos muy abiertos. Su presencia era curiosamente menos amenazante de lo que debería, dado lo manchado de sangre que estaba su uniforme y como el hedor a agua estancada y sangre de licancro se le envolvía. Se deslizó más cerca de la pierna de Tatiane, haciendo un estudio clínico de las vendas. El despliegue y el aleteo de la tela iluminaron el aire, y Emily alzó una gran manta color oliva como si fuera una bandera, acercándose a Cassandre con una naturalidad que oscilaba entre la valiente y la suicida. Tenemos una manta y no hay tiempo que perder, así que no te la acapares, dijo Emily, y luego se la lanzó sobre los hombros de Cassandre como si fuera una capa. Cassandre, con la escopeta suelta en sus brazos temblorosos, parpadeó, mirando a su madre, que también estaba perpleja. Madre dejó caer su mano con garras a un lado, viendo que su principal preocupación estaba resuelta sin ventanas tapiadas ni calefactores, sino con una manta térmica de grado militar. Cassandre finalmente miró a Emily. «Gracias», consiguió decir Cassandre, con el cuerpo aún tenso. «No hay problema», dijo Emily, plantando una mano entre los omóplatos de Cassandre sobre la manta. «Yo vigilaré las escaleras, ve a compartir la manta». Charlie sacó a Bella del extraño escenario que se desarrollaba cuando preguntó, ¿has hecho todo esto? Su tono era tan plano que Bella no sabía si era despectivo o genuino. Tragó saliva, las manos aún temblando sobre la pálida pierna de Tatiane. Lo hice. El hombre simplemente tarareó, asintiendo como si estuviera satisfecho. Plantó una mano enguantada sobre la pierna de Tatiane, el inyector mediático flotando en el aire. Señora, esto va a arder un poco. Si necesitas aferrarte a algo, hazlo. Se volvió hacia Bella y preguntó, Bella, ¿verdad? Ella asintió. Cassandre se acercó al grupo, agachándose para unirse a ellas, situada entre sus dos hermanas. Ella arropó su manta de capa sobre el hombro de Bella, y Charlie cogió el extremo opuesto de la manta, arrastrándola por los hombros de Daniela para envolver a Olga y atrapar su calor corporal con el resto. Luego miró a Daniela, que se encogió un poco más contra el hombro de Bella. ¿Daniela?, preguntó. Daniela parpadeó con los ojos enrojecidos. Ella sintió, con voz suave, sí. Charlie hizo un movimiento de cabeza firme. Bella, Daniela, necesito que le sujetéis la pierna firme, no podemos dejar que la varilla golpee nada. ¿Puedes hacerlo por mí? El hombre sonaba como su madre, la madre de Mira, guiando a los viejos cazadores por los macabros procedimientos que necesitaba para salvar sus extremidades. Bella y Daniela asintieron casi al unísono, en estados de certeza mezclados. Pero con la manta de trauma prestada sobre su grupo, Bella ya empezaba a sentir cómo se disipaba lo peor del frío punzante. Mientras Charlie preparaba el lugar de la inyección limpiando un punto sobre la venda, Bella preguntó, ¿qué lleva eso? ¿La aguja? Sin levantar la vista de limpiar la piel de Tatiane de sangre, respondió, el cóctel más fuerte que los fármacos sospechosos pueden cocinar. Una vez que esto llegue a su sistema, comenzará una preservación agresiva de los tejidos y acelerará la reparación. Hizo clic con la aguja para liberar el inyector y luego la miró a los ojos. Una vez puesto, necesito que desabroches el torniquete. Contamos hasta 5 y sacamos la varilla para que el estabilizador del sistema pueda hacer su trabajo. Charlie miró una vez la cara pálida de Tatiane, luego la pierna. No va a andar sobre ella en un tiempo, y tendrás que coserla. Pero parece que la estabilizaste a tiempo. Contuvo el daño interno. Podría haber sido mucho peor. Bella casi se mareó con la información. Menos que sus primeros auxilios hubieran marcado la diferencia, sino más bien que Tatiane conservara su pierna porque Iten había enviado refuerzos que llevaban milagros en jeringuillas. Estaba preparada para ir con el duque, ¿estaría siquiera hoy? Y preguntar si podía sacar a Tatiane del valle a un hospital de verdad. Porque una cosa era estabilizar a Tatiane, algo que Bella sabía que era posible, al menos. Pero el resto, evaluar y reparar todo lo que el latón irregular había roto. Bella carecía del equipo especializado y el conocimiento. ¿Listos?, preguntó Charlie, con el inyector médico sujeto con una firmeza clínica que hablaba de la memoria muscular del hombre tras 100 emergencias.
Bella se obligó a respirar con calma y parpadeó mirando a Tatiane, luego a Daniela, notando los pequeños asentimientos compartidos. Charlie apretó el gatillo del inyector. Se oyó un siseo neumático y agudo, y la medicina se impuso en el torrente sanguíneo de Tatiane. Su pierna dio un solo espasmo agudo, que Daniela y Bella atraparon, con los hombros enquevados, instintivamente soportando el peso de Tatiane para que la vara no se moviera. De fondo, mientras Bella esperaba la señal de Charlie, podía oír a madre hablando con Emily y Rolando en voz baja. ¿Cómo llegar a la torre? ¿Cuánto tiempo esperaban estar allí arriba? La posibilidad de que Sanse se uniera a la pelea tarde. Cortar el torniquete, murmuró Charlie, más para sí mismo que para nadie, hay que dejar que el estabilizador funcione. La cortó con unas tijeras médicas del kit que llevaba puesto. Luego, con la misma eficiencia despiadada, cortó la capa más gruesa que cubría la varilla. Cuando se separaron y se unieron a la sangre del suelo, el vendaje inmediato quedó apretado en los bordes de la herida. La mano de Charlie flotó. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, tira, dijo Charlie, con las manos presionando la venda. Bella aspiró aire, se aseguró de que Daniela aún tenía la pierna de Tatiane inmovilizada, y luego agarró la varilla. No lento, no rápido, justo lo adecuado. El anestésico debía de estar haciendo efecto, porque Tatiane tenía los ojos cerrados, haciendo una mueca vaga mientras que Sandre se secaba el sudor de la frente. La varilla encontró un momento de resistencia, luego, con un chasquido húmedo y nauseabundo, se deslizó libre. Un solo chorro de sangre estalló a 15 centímetros de altura. Bella presionó ambas manos alrededor de la herida instintivamente, apretando un poco más fuerte. Se preparó para la catastrófica olide de sangre que siguiera derramándose sobre sus dedos, para que todo se desmoronara y se deslizara hacia el fracaso. En cambio, la sangre perdió urgencia, cambiando a un goteo lento y uniforme. Cuando levantó las manos para que Charlie presionara una gasa hemostática fresca sobre la herida, notó que la piel ya había cambiado de tono, oscureciéndose, el tejido endureciéndose, como si la herida no tuviera apenas 15 minutos. Está funcionando, susurró Bella, el alivio superando todas las demás emociones. Charlie no se inmutó, ni siquiera parecía sorprendido o impresionado. Pasó los dedos por el muslo de Tatiane, palpando la carne. Asintió, como si confirmara lo que ya sabía. De manual, cósele, ponle mulates y debería estar caminando bien en una semana. Te daríamos otra dosis, pero... Charlie echó un vistazo a Emily y Rolando y Bella solo se dio cuenta ahora, al hombre de ayer, Tian inconsciente y apoyado contra la pared. Las provisiones están escasas. Bella negó con la cabeza. Gracias. Si no hubieras llegado con ese cóctel no estoy seguro de lo que habríamos hecho. Charlie se incorporó con un gruñido, negando con la cabeza y enderezando el casco. No te preocupes, les señaló. Quédate con la manta. Emily y yo tenemos que irnos. Así sin más, que Sandre frunció el ceño, aún acurrucada para compartir el escaso calor que irradiaba el cuerpo de Olga. Rolando, con el rifle apoyado en los brazos cruzados, respondió, abrimos un camino cruzado hacia el norte desde el centro del pueblo para llegar aquí. Todo está despejado, y las tropas de Heisenberg mantienen la línea. Señaló con el pulgar hacia el techo. Estaré apostado en lo alto con Dian. Si algo llama a la puerta, no tendrán oportunidad. La voz nerviosa de Daniela intervino. ¿Nos quedamos aquí? Charlie recorrió con la mirada su pequeño círculo de criadas y hermanas temblorosas, y luego dijo, acurrúchate donde sea seguro y lejos de las entradas. Miranda se está quedando sin cadáveres para enviar a la pelea. Va a querer centrarse en... Hizo una pausa, dudó, luego soltó un suspiro. Equipo Alfa, con ítem. Bella sintió que sus dos hermanas contenían la respiración al unísono. Bajó la mirada, sacó el kit de sutura de su bolsa y se atrevió a preguntar, ¿está bien? La pausa de Charlie no fue nada reconfortante, pero finalmente respondió, está con Chris y John, un ritmo, y Carl. Ethan está en buenas manos. Señaló la puerta con la mano y repitió, vamos con un plazo muy justo, tenemos que irnos. A mis 6. Rolando, llámalo cuando estés preparado. Parecía que no había espacio para nada más. Charlie y Emily corrían hacia la puerta sin decir una palabra más, mientras Rolando murmuraba para sí mismo y apoyaba el peso muerto de Dian en un cargo de bombero. Madre puso una mano en el hombro de Donna, esta última seguía mortalmente silenciosa. Se acercaron al grupo de triaje alrededor de Tatiane. El acero en el rostro de Madre dio paso a un chisporroteo de alivio y susurró,
Me alegro tanto de que estéis todos a salvo, queridos, pero no debemos entretenernos. Lleva a las donceles a las mazmorras de inmediato y asegúrate de que todo esté bien y controlado. Y, exhaló otro suspiro, bajando la mirada al salón de los cuatro, cubierto de cadáveres, las paredes y el suelo astillados por balas y metralla. Hablaré con el duque. Puede que necesitemos pasaportes. Emily permaneció a 3 pasos detrás de Charlie, acá al hombro, mirando en busca de amenazas mientras el frío le azotaba la cara. ¿Qué? Susurró de vuelta, las botas chasqueando en el agua que le llegaba hasta los tobillos. Está tranquilo, observó Charlie, guiando el camino por el lado noreste del pueblo, pisando ramas muertas y licántropos aún más muertos. Emily preferiría la tranquilidad y una dosis de paranoia antes que el infierno del sótano de Beneviento o el tiroteo constante que habían soportado para llegar al castillo Dimitrescu. Escaneó los tejados, las ventanas, pero no encontró nada. Sin movimiento, sin aullidos. Cada patio o callejón por el que pasaban ya estaba pintado de desastre, licántropos y soldados compartiendo sangre y barro, cuerpos ya enfriándose. La carne de algunos de los caídos se había oscurecido, ablandándose y acumulándose en el barro como si el suelo los estuviera absorbiendo lentamente de nuevo. Emily mantuvo la mirada al frente y las botas despejadas, murmurando de vuelta. ¿Qué? ¿Esperabas más fiesta? Charlie negó con la cabeza, su paso sin interrupción entre el mantillo. Su cañón giraba de izquierda a derecha en movimientos metódicos. Simplemente se siente raro. Genial. Ahora su propia paranoia de cerebro reptiliano estaba estallando. Rolando nos tiene vigilados, susurró Emily de vuelta, aunque la tranquilidad luchaba por disipar el temor. En la DEA, cuando los narcos se ponían a la altura de la piscina e invitaban a probar el último envío, fue entonces cuando llegaron los sicarios rivales con una ametralladora montada en un Hilux. Emily no estaba segura de si los licántropos podían conducir, no le extrañaba que pudieran fabricar y usar arcos, pero seguía barriendo y moviéndose igual, con el dedo índice en el guardamonte, apretando los dientes por el frío. Una tira de tripas de licántropo congelada en el camino de tierra la hizo resbalar, pero recuperó el equilibrio y siguió adelante, rifle en alto. La luz era diferente en este sector de la aldea después de que los soldaten se abrieran paso a través de las armas biológicas de Miranda. El agua sucia y teñida de rojo captó reflejos tenues, y Emily captó fragmentos de su propio movimiento en las ondas, o las carcasas de latón brillando bajo el sol opaco y nublado, prueba de que uno de los Oulda Cannoneers había pasado por allí. La línea de comunicaciones del Escuadrón Bravo crepitó suavemente, y la voz baja de Rolando se arrastró arrastrando la voz. El laboratorio está a la vuelta de la esquina. Nada de tangos. Recibido, ojos de Amber, dijo Charlie, con la voz más alta ahora por encima de la corriente de la inundación. Redujo la velocidad, levantando un puño, y Emily se detuvo por su trasero. Se apoyaron contra un muro de piedra hundido sostenido por un antiguo mortero. Rompió el chorro, partiendo la corriente. Charlie permaneció inmóvil como una estatua. No tenía sentido seguir expresando el latido de los nervios. Para esto se habían entrenado. Los movimientos de Charlie no habían dejado entrever nada, ninguna ansiedad, pero Emily llevaba tanto tiempo cubriéndole el costado que podía ver el entrecortamiento en su zancada, o la forma en que su hombro izquierdo se flexionaba antes de un giro a ciegas. Charlie estaba tenso. Con una mano sobre el AK prestado de Diane, Charlie se mantuvo en la esquina, sin mirar aún en su lugar, volvió a mirar la aldea en ruinas que les rodeaba. Las vallas se vinieron abajo, puertas colgando de una sola bisagra, las ventanas se rompieron. Sangre, parchis de pelaje, partes del cuerpo, biológicas o de máquina, flotando por las calles empapadas. Quedaban muchas más piezas mecánicas en el agua turbia. Cuando echó un vistazo, Charlie llevó una mano al pequeño interruptor de comunicaciones conectado a su casco. Lo tocó con un dedo enguantado, asegurándose de que nada transmitía. Finalmente, murmuró, creo que Mia destruyendo el laboratorio de Miranda es lo que mantiene alejados a los pequeños. Emily miró la parte trasera del casco de Charlie, el pequeño paquete de baterías, sin la calcomanía habitual de Diane. ¿Por qué dices eso? El silencio persistió. Charlie volvió a asomarse lentamente por el borde y murmuró, compruébalo tú mismo. Un último escaneo de su entorno. Nada más que restos de inundación y muertos. Emily se acercó sigilosamente al hombro de Charlie y echó un vistazo. Un trozo del pueblo había sido acordonado por biomateria negra y palpitante, el moho, que se movía y se arrastraba. El agua rancio de la inundación era poco profunda aquí, y el mantillo gris marrón opaco caía sobre y alrededor de las paredes mohosas,
salvando el centro del pequeño terreno de ser inundado. Dicho centro de ese trozo de tierra se había derrumbado hacia afuera, como si el puño de Dios hubiera atravesado el techo, destrozando el tejado de piedra y atravesando metros de tierra vegetal. Joder, murmuró Emily, poniéndose de puntillas para intentar ver más profundo en el agujero desde allí. Creo, dijo Charlie, despegándose lentamente de la pared para doblar la esquina, levantar el rifle, que eres un pequeño licántropo y sabes, aunque sea instintivamente, que esa sede ahora es un pozo infernal humeante y derrumbado. Tú te mantendrías alejado. Emily le siguió por la esquina, con la mirada perdida hacia el perímetro de moho negro que se contorcía. Cuanto más se acercaban, más fuerte era el hedor a podredumbre. Encendieron sus linternas, los haces ahuyentándole la oscuridad dentro del cráter. Había muy pocas indicaciones reales de que ese hubiera sido el laboratorio de Miranda. Si le hubieras dicho a Emily que esto solo era el lugar de un ataque con Dran, se lo habría creído. Por encima del olor predominante a podredumbre, se percibía el olor especialmente acre a moho quemado, que le recordaba a Emily cada granada incendiaria que habían lanzado a túneles llenos de micelio. Emily olfateó de nuevo, la linterna cortando los restos irregulares de barras de hierro, captando el amargor del café quemado en el aire y, basta, no, probablemente solo tenía hambre, no habían comido desde la comida de ayer. Cuando Emily y Charlie estaban al borde del cráter, sus luces se habían cortado hasta el fondo del pozo, iluminando el hongo reptante rodeado de cristales rotos, piedra desmoronada y madera astillada. Todo el hardware que una reina bioterrorista podría haber necesitado para jugar a ser Dios había desaparecido, nada más que una gelatina negra y respirante cubriendo el suelo. Al otro lado del pozo, un arco de tierra que se adentra más en la tierra. Adelante, K, murmuró Emily, con la nariz temblando al recordar cada mal día que pasaba sacando cuerpos de los canales en Sinaloa. Sacó una luz de química, la chasqueó y la lanzó al agujero. Te cubro las espaldas, colega. Charlie asomó la cabeza por encima del agujero, midiendo la profundidad, y luego soltó un suspiro. Miró a Emily una vez, y ella asintió con la cabeza hacia el cráter, sacando la tarjeta de antigüedad en silencio. Con el rifle colgado al hombro, Charlie se agachó, sentándose en el borde pegajoso del agujero antes de dejarse caer. Sus botas crujieron en un desastre de vasos rotos, luego se aplastaron en el propio molde. El rifle se acercó rápidamente, el pálido con OLED mezclándose con el verde de la luz química. Se movió lentamente alrededor del cráter, esquivando un semicírculo completo hasta inspeccionar toda la sala. Una señal decisiva con la mano, y Emily colgó su rifle, lanzando tras él. La gota le hizo vibrar los molares, pero tragó el dolor, rodillas dobladas, palma hacia afuera, por suerte sin necesidad de sujetarse en el lodo negro y alquitranado. Erguida, arma lista, imitó a Charlie, trabajando entre la redundancia, la doble comprobación, la linterna cortando franjas de luz a través del aire inmensamente húmedo. Charlie pulsó su linterna por el túnel, y ella captó su señal de mano cuando dijo, por aquí. Además de ser un punto de acceso directo al megamiceto, todos pensaban que el laboratorio tendría información adicional que recopilar. Mia había volado tan completamente el maldito lugar que literalmente no quedaba nada aquí abajo. Emily se giró, la luz montada en el raíl se balanceó. Un destello llamó la atención de Emily, y se detuvo, repasando el arco que había dibujado su linterna. Los detalles podían hacer que un caso fuera decisivo cuando los llevabas a los federales. Con los Hound Wolves, los detalles solían marcar la diferencia entre volver a casa en un Black Hawk o en varias bolsas de pruebas más pequeñas y blandas. Emily apuntó la luz a ese extraño brillo, murmurando un suave sujeción a Charlie mientras cruzaba el laboratorio en ruinas. Se arrodilló junto al brillo, las botas hundiéndose medio centímetro en el moho arenoso y triturado. No de cristal. Pasó una mano enguantada por los bordes del brillo, sacándola. Se le cayó el alma al suelo. El anillo de boda de Mia. Una cosa diminuta y delicada, cubierta de barro, con un diamante singular incrustado en la banda. Durante un largo momento, Emily olvidó respirar. Durante un momento aún más largo, Mia Winters dejó de ser uno de los muchos objetivos fallidos en su tablero de misión. Ella era simplemente Mia, el que Emily llevó al mercado para ayudarla a elegir chucrut, la que les hizo llegar tarde a la reunión de Chris, porque habían pasado media hora debatiendo el valor de un pijama oficial de Plaza Sésamo, todo porque venía con un par de calcetines que quería regalarle a Ethan. No Mia la activa, cuya inteligencia de conexiones mantenía al escuadrón sabueso cazando terroristas semana tras semana.
su amiga, Mia, con quien Emily se sentaba en todas las malditas reemisiones de El Diablo se viste de Prada en el salón de uñas local del pueblo, porque Chris insistía en que vigilaran a la familia Winters en todo momento. Y la única vez que a Emily le ordenaron investigar el robo de tumbas de Karl Heisenberg, Mia fue capturada de camino a casa desde el pueblo. Emily acunó el anillo bajo el resplandor de la luz química, el pulgar rozando el diamante cubierto de arenilla. Lo giró, atrapando el grabado 052911, la fecha de la boda. No había nada más que hacer. Ninguna oración en el mundo podía deshacer el maldito tiempo que les había llevado encontrar a Mia, o deshacer todo lo que había soportado. Emily guardó el anillo en la bolsa administrativa de su chaleco, revisó la cremallera 3 veces y luego se levantó. Lo siento, cariño, murmuró. Charlie, ya agachado junto a la entrada del túnel, preguntó qué pasa. El anillo, dijo Emily, con voz cortante, las manos de nuevo sobre el rifle. No se permitió saborear la pérdida en el aire más de un instante. No se permitió pensar en cómo habría sido diferente la trayectoria de toda la maldita familia si lo hubieran hecho solo un día antes. Diablos, si Ethan no la hubiera pillado merodeando por el castillo disfrazada, no, ahora no, no mientras estuvieran tan cerca. Pulsó su luz por el túnel y lanzó un último suspiro de sentimentalismo al aire. Canalizando su lado Stanley Tucci, murmuró, muy bien, prepara tus lomos. Daniela Dimitrescu, bebe más despacio, por favor, suplicó Bella, mientras la botella de suplementos de hierro tintineaba en su mano. Daniela la miró de reojo, el batido de proteína de chocolate goteando por su barbilla, sus manos temblaban menos ahora. La proteína y el hierro, el sustituto temporal y en su mayoría efectivo, devolvían el color a la cara de su hermana junto con los calefactores de la cocina. Llevaría tiempo que las moscas muertas fueran reemplazadas dentro de la colonia, la experiencia de su excursión hace un mes se lo enseñó, pero al menos los miembros hibernantes del enjambre podían despertar, y los daños sufridos quedaban mayormente superficiales. Fue una suerte que el licántropo del desván solo hubiera dado esos 2 golpes. Bella bajó suavemente la manga de Daniela, ocultando las cicatrices pálidas antes de acariciar la barriga igualmente marcada de su hermana pequeña. Daniela chilló y, naturalmente, se salpicó el jersey con una mancha marrón. No soy un bebé, dijo, haciendo un puchero como un bebé. Satisfecha con su estado, Bella se inclinó y picoteó la sien de Daniela. Sé que no lo eres, cariño. Simplemente me alegro de que estés bien. Ante eso, Daniela se suavizó, limpiándose el labio superior manchado. Sujetó el jersey de Bella en la muñeca, anudando los dedos en la tela sin importarle lo ensangrentada que estuviera. Bella dirigió la mirada al resto del grupo. Esta era la primera pausa que les regalaban desde que empezó la mañana. Desde anoche, en realidad, antes de la pelea en el comedor y la revelación de que Mia Winters podría estar viva. Las donceles estaban apiñadas por todo el campo, acurrucadas para calentarse y protegerse. La estufa funcionaba a toda máquina, y también la colección de cerámica de repuesto de Cassandre. Tazas de café y té, como la de Bella en ese momento, se pasaban como si fueran un bien raro. Pero en un momento de crisis como este, Bella entendía que un poco de normalidad era un soplo de aire fresco. Tetiana estaba completamente cocida, regenerándose rápidamente gracias a la jeringuilla de Charlie. Estaba apoyada en el sofá, con una vía intravenosa goteando en su mano, la pierna entablillada el resto del día como medida final. Olga, Irina, Gabriela y todos los demás estaban presentes, deambulando por el espacio, comprobando cómo estaban sus amigos. Era Cassandre a quien evitaban con un solo banco de trabajo. Su pelo oscuro había sido vuelto a anudar en una coleta aún más apretada, solo unos mechens escapando sobre su rostro. El chaleco beige que llevaba carga, salpicado de sangre, seguía colgando sobre la misma sudadera rasgada y probada en batalla. Su rostro era una máscara perfecta de neutralidad mientras se pasaba un trapo por encima del rifle, la escopeta y el revólver. Aplicó un cuidado inversamente proporcional a su equipo que a su propio bienestar manchado de sangre. Cuando el trapo se fue, dio un largo trago de té, dejó la taza y luego cogió una revista vacía. Cargaba balas, una tras otra, con la mirada perdida en la nada. Bella, quizá en contra de su mejor juicio, y viendo que Daniela no necesitaba más atención médica, se acercó a Cassandre. Casi. Bella llamó con un suave registro, el tinnitus había, en su mayor parte, disminuido. Cassandre no detuvo el acto mecánico de recargar. El latón brillaba entre la sangre seca de sus dedos bajo la dura luz de su banco de trabajo. Fijó la mirada en la siguiente revista y mantuvo la voz neutral.
Sí, solo un leve temblor en su tono. Bella extendió la mano, ligera y cuidadosa, apoyando la palma en el banco de trabajo, presionando el lateral de su cadera contra el metal mientras miraba a su hermana. No quiero fingir que sé cómo te sientes, Cass. Dios, Ethan era mucho mejor en esto que ella. Pero quiero que sepas que estoy aquí. Si quieres hablar de eso, una maldita pesadilla por la que acabamos de pasar. Ella le dedicó una sonrisa cautelosa, chocando su bota con la de Cassandre. O si solo quieres darme un puñetazo en el brazo por no lanzarte encima de Tetiane, también puedes hacerlo. Cassandre cargó la última bala y dejó el cargador sobre la mesa, con las manos extendidas sobre el frío metal. Estudió la sangre que se desprendía sobre sus uñas, golpeando con el dedo índice. Los labios de Cassandre se entreabrieron. El pensamiento murió, y suspiró, cogiendo la siguiente revista. Asintió con la barbilla hacia la bolsa marrón colgada del hombro de Bella. ¿Está lista la bolsa del médico? ¿Reabastecido? Bella contuvo la respiración y se recordó a sí misma que Cassandre estaba, correctamente, evaluando que la pelea no había terminado, todavía. Y hasta entonces, hasta que Cassandre se sintiera segura, no se permitiría dejar entrar a nadie. Sí, dijo Bella, dando una palmada fuerte al cuero. Vendas, jeringuillas nuevas, de todo. También calentadores para nosotros. Miró el último cargador y las balas que Cassandre había encajado. Bella no se atrevió a decir frases hechas, las garantías de que lo peor había quedado atrás y que no necesitaban un ejército de una sola mujer para recargar toda su munición. Bien, murmuró Cassandre, si vemos alguna amenaza desde el tejado, estaremos preparados para responder. Bella parpadeó. ¿Nosotros? Voy a subir. Cassandre guardó las revistas en su chaleco, con el rostro pétreo. A la torre. Si realmente se despejan los terrenos, me niego a quedarme aquí sin hacer nada. Veremos todo el pueblo desde allí arriba. Incluso podríamos, Cassandre se interrumpió, pero Bella escuchó el resto. Podrían ver a Ethan desde allí arriba. Se ajustó el chaleco, el velcro crujió al girar. Al menos si vemos alguna amenaza que se escape del Taírade del sabueso lobo, sabré de dónde vienen. Yo mismo responderé al peligro. Más que nada, Bella quería saber que Ethan estaba vivo y coleando y poniendo a Miranda en su sitio, especialmente ahora que la adrenalina había bajado y el castillo se había estabilizado. Pero Bella tampoco era de las que se quedaban de brazos cruzados dejando que Cassandre fuera imprudente. Te vas a congelar, dijo Bella, con la voz subiendo de tono. Con todas las ventanas rotas, ya es peligroso dentro del castillo. ¿Quieres subir a la Esati? Cassandre cogió el último cargador y cogió su rifle. Se giró para mirar a Bella, golpeando la revista en el suelo. Me quedo con el moco. Woogie, como sea que lo llamaran, la manta térmica. La palanca de carga se abrió hacia atrás, y Cassandre giró el seguro antes de lanzar el arma. Estaré bien. Había una docena de formas de responder a eso. A Cassandre colgándose el gobie sobre los hombros, con el rifle con los nudillos blancos, pareciendo el ave de presa más extraña que jamás haya existido. Quería decir que los Hound Wolves lo tenían controlado, que la familia la necesitaba aquí, en las mazmorras. Que Cassandre no tenía nada que demostrar temblando hasta morir en lo alto de la torre del castillo. Que Ethan no querría que ella soportara eso solo porque estaba demasiado ansiosa para quedarse quieta. En su punto más bajo, Bella arrastró a Cassandre al infierno con ella. En ese momento, viendo a Cassandre ya dirigirse hacia la puerta, sin pedir permiso, eligiendo su propio infierno personal, congelándose y esperando a ver si el hombre que los unía a todos sobreviviría, solo había una cosa que hacer. Bella atrapó la mano de Cassandre antes de que pudiera dar otro paso. Cuando Cassandre alzó una ceja desafiante y interrogante, Bella prometió, iré contigo. Nos cuidaremos las espaldas unos a otros. Ahí estaba, la grieta en su estoicismo. La fracción de segundo en que cada ángulo brusco del rostro de Cassandre parpadeó suavemente y luego volvió a imponerse. Ella asintió deliberadamente y luego levantó un borde de la manta. Aquí hay sitio para más de uno, hermana. Daniela dejó su batido de proteínas con un sonido audible, levantándose de un brinco de su asiento. Acortó la distancia, haciendo espacio para sí misma como la tercera mujer bajo el goobie apagado. Con los codos entrelazados, uno tras otro, Daniela miró a Bella y Cassandre. Manténme informado de Ethan, ¿vale? ¿Puedes acompañarme hasta casa del duque? Me gustaría ayudar a mamá a decidir qué planeamos hacer a continuación. Por supuesto, Dani, dijo Bella, apretándole la muñeca. La sonrisa de Daniela era pequeña, pero llevaba el peso de su certeza que ella también podía encontrar un propósito en este lío.
Sus ojos se dirigieron a las donceles y llamó suavemente, Gabriela, por favor, echa una mano con la barricada, volveremos más tarde. Las criadas ayudaron. Un pequeño ejército de mujeres frágiles trabajando juntas para arrastrar las sillas y las estanterías lejos de la puerta, lo justo para que se abriera y entonces se marcharon. Subieron las escaleras, atravesaron los fríos pasillos de la mazmorra, soportables gracias a la manta que atrapaba el calor que acumulaban colectivamente de los calefactores. Cruzaron las cocinas a doble velocidad, pasaron por encima de los secuaces caídos de Miranda y acabaron en la puerta del emporio del duque. El duque, tan enorme como siempre, puro en mano, mostraba una expresión inusualmente seria en el rostro, el ceño fruncido, los labios apretados. Madre paseaba de un lado a otro, con la pipa ornamentada apretada en las manos, el olor terroso del tabaco llenando la habitación. Su vestido seguía cubierto de costra por los esfuerzos de la última hora, pero ahora su abrigo colgaba sobre la silla. Absolutamente no Sudamérica. Los mosquitos allí son del tamaño de cuervos, dijo madre, con los labios oscuros en una mueca. El duque enrolló su puro sobre los dedos, los párpados bajos en contemplación. Mi señora, gruñó, independientemente de sus sentimientos hacia su fauna, me temo que sus opciones están, en este momento, limitadas por él. Situación del agua afuera. Mi carro es hermético pero, me temo, no es un arca. Su mirada se posó en el trío de hermanas enmanteladas en la puerta, y madre siguió rápidamente su mirada. Ah, se le esbozaron las comisuras de los labios, señoras. Encantado de veros. Madre les echó un vistazo rápido, verificando que no estaban a punto de caducar, y luego soltó un suspiro. Chicas, llegas justo a tiempo. ¿Qué opinas de África? Bella se aferró al borde de la manta sintética mientras no lograba descifrar el concepto de África y del duque como su aparente agente de viajes. África. Los labios de su madre formaban la línea más plana de la historia. Sí, no es mi primera opción, pero... Sostenía la pipa en la mano, buscando un pero, y luego se decidió por... La pradera es agradable todo el año. Bella sabía que el calor era un factor a considerar, pero de alguna manera podía imaginar a madre explotando tras una hora al sol. Probablemente a Cassandre le gustaría cazar legalmente en la sabana, pero también era igual de probable que intentara desmantelar una red de caza furtiva. Daniela, inevitablemente, iba poblando poco a poco lo que se conociera como su nuevo hogar con suricatos y otros pequeños mamíferos autóctonos de la zona. Bella miró a Cassandre con el ceño fruncido y escéptica. Luego Daniela, probablemente calculando cuántos suricatos y musarañas por metro cuadrado podía albergar. Bueno, empezó Bella, dándole a Daniela un suave empujón para que se adentrara más en la cálida habitación. A Dani le encantaría ayudar con esta decisión, madre. Casi yo estamos haciendo las rondas, dijo Cassandre, dando un golpecito audible al rifle. Nos aseguraremos de que el perímetro esté despejado. El buggy, Goobie, murmuró Bella. Nos mantendrá calientes, dijo Cassandre. Madre asintió, aparentemente lo suficientemente satisfecha como para disipar sus propias preocupaciones. Pasó un largo brazo por los hombros de Daniela y luego se detuvo para evaluar a sus dos mayores. Con suavidad pero firmeza, dijo, si ves algo fuera de tus capacidades, retírate aquí para que pueda ayudarte. Por favor, nada de heroísmos absurdos. Somos una familia y, pase lo que pase, lo afrontamos como familia. El pecho de Bella se descongeló. Incluso la expresión neutral y desafiante de Cassandre se volvió etérea en los bordes. Ambos respondieron, sí, madre, cada uno y luego salieron de la habitación. El mundo seguía azotando el castillo con los elementos a través de todas las puertas rotas y ventanas destrozadas. Pero la manta era una maravilla, en oposición directa a las bajas temperaturas que amenazaban con despegar la piel y las moscas de su cara. Cassandre se sentía como una mujer completamente diferente en estas condiciones, como si su estado predeterminado se hubiera amplificado 10 veces. Bella estaba acostumbrada a liderar en tareas domésticas sencillas desde que los recuerdos regresaron. Papeles típicos de hija mayor. Allí, Cassandre guiaba el camino por los pasillos llenos de cadáveres, manteniendo al Goobie bien acogido a ambos. Pasaban junto a bolsillos de sangre, que había muchos, y el agarre de Cassandre en su rifle se apretaba más, y su mano se preparaba junto al brazo de Bella para estabilizarla sobre los charcos coagulentos. Algunos cuerpos le erizaban el vello de la nuca. Un licántropo desplomado contra la pared tenía manchas de hueso visibles a través del pelaje partido, blanco como tiza y desmoronándose en los bordes, como si hubiera estado muerto durante semanas y no ni una hora.
Las garras de otro se habían vuelto quebradizas, una se rompió bajo la bota de Cassandre con un crujido seco y polvoriento. Se metieron en el ascensor que cruzaba el vestíbulo de entrada, que conducía a la Esati, y a un corto paseo hasta la torre. Bella pulsó el botón y ambos se apoyaron en la pared del ascensor, hombro con hombro. La tensión volvía a incorporarse al cuerpo de Cassandre. Bella lo sintió, pegado a ella como estaba. Bella intentó escucharlo, porque ella misma necesitaba escucharlo tanto como Cassandre. Abrazó a Cassandre con el brazo izquierdo y apoyó la barbilla en su hombro. Casi, susurró Bella, porque el mundo tenía la costumbre de escucharte y demostrarte que estabas equivocada. Está bien. No lo hagas, dijo Cassandre, aún más suave, con los ojos cerrados. Un suave bufido salió de lo más profundo de su pecho. Simplemente no lo hagas, Bella, sé lo que estás haciendo y te lo agradezco, pero por el amor de Dios, no vayas por ahí. Ese viejo dolor palpitaba en el pecho de Bella al oír la voz de Cassandre apagarse hasta ese registro frágil. Ver cómo se desplomaba, apoyándose en su arma como si fuera todo lo que le quedaba. Ojos cerrados tan fuerte que ocultaban la preocupación y el dolor. Eso lo había visto en Victoria. En la clínica, cuando la peste de Miranda finalmente la alcanzó, y Boris se sentó a su lado, limpiándole la frente pálida y sudorosa con un trapo frío. Lo había visto en Cassandre. En los primeros días, cuando los recuerdos retorcidos de tortura y dolor hacían que Cassandre se estremeciera ante su propia sombra y no abriera un camino de sangre por el valle, antes de que Bella le enseñara a hacer eso. Y lo había visto de nuevo en su dormitorio, cuando Cassandre irrumpió con la sangrante y moribunda Olga, exigiendo que la curaran. Cuando Bella confesó y admitió que arrastró a Cassandre a las sangrientas masacres porque la miseria ama la compañía. Cuando Cassandre se desmoronó, décadas de dolor que Bella infligió se acumularon en la única pregunta de por qué Bella pudo ser feliz mientras ella sufría tanto dolor, tanto mal que le había causado a Cassandre, y le latía en el corazón a Bella cada vez que las grietas aparecían en la perfecta cara de póker de Cassandre independientemente de si ella era la causa actual del dolor de Cassandre. Bella se acercó más, para dar un poco más de calor. Darle cualquier pizca de consuelo que pudiera ofrecer a la mujer que más lo necesitaba. Ser una abrazadora era el lenguaje de Daniela, pero Bella intentaba, se esforzaba mucho en ser buena, aunque fuera en los más pequeños. Los engranajes del ascensor chasqueaban y retumbaban mientras permanecían allí en silencio. Bella no esperaba que Cassandre se ablandara ante su afecto fraternal, pero sabía la importancia de su presencia. Cassandre no la ignoró, no la apartó. Cassandre simplemente puso el límite, dejar de hablar, porque no estaba preparada para analizar las consecuencias de si Iten estaba bien o no, y Bella tampoco, para ser justos. El simple hecho de que Cassandre apoyara la cabeza en la de Bella mientras el ascensor temblaba era una pequeña victoria. Tartamudeando y quejándose hasta detenerse, el ascensor llegó al rellano superior. Las puertas se abrieron con un chillido de hierro viejo que les hizo encogerse aún más en su capullo. Tan alto, el viento era más feroz, más cruel que el viento del castillo. El enjambre zumbó bajo su piel de inmediato, su rostro se volvió gélido y punzante entumecimiento. Cassandre se acurrucó más contra el costado de Bella, apretando los dientes mientras subía la manta para cubrirles la cabeza. Bella había visto ese tejado 1000 veces en las estaciones cálidas, pero la batalla de madre contra los necrófagos alados lo había convertido en algo irreconocible. Cadáveres rotos esparcidos por la zona como basura común. Un ala cortada atascada en una abertura de chimenea. La mitad superior de un torso congelado aferrándose al borde de las almenas. Sangre oscura por todas partes, salpicaduras, charcos, todo medio congelado. Cassandre no les dio tiempo para quedarse. Los guió, las botas pegadas a la sangre escarchada hasta que usó todo su peso para arrancar las plantas. Juntos, avanzaron a través de la fría neblina de la carnicería, con la manta bien ajustada, siguiendo la curva del tejado y las huellas que los lobos sabuesos habían dejado. La caminata, supuestamente de 1 minuto, se alargaba, arrastrada por cada montón de muertos que tenían que pasar por encima o rodear. Ninguno habló, no con el frío agitando algo obvio y amenazando su bolsillo móvil de calor. Subieron los escalones de madera que crujían, rodeando la torre cuadrada, resbaladiza por la nieve derretida, ahora con mucho cuidado, ya que agarrar la barandilla simplemente arrancaría toda una microcolonia de moscas discretas de sus palmas. Las escaleras conducían a la torre sur, más alta incluso que el campanario. Desde allí, por estos escalones en espiral,
Podía ver la extensión del valle abajo, los tejados de los pueblos sumergidos o completamente desaparecidos entre el remolino de aguas sucias de inundación. La antigua iglesia parroquial se derrumbó a medias, como si un cometa hubiera chocado contra la pared. Llegaron a los últimos escalones, tan altos que el viento les azotaba la cara, los únicos parchis de piel expuesta. El Goobie revoloteó y estuvo a punto de salir volando por completo, pero Bella y Cassandre sujetaron los bordes con fuerza mientras se acercaban a la cima. Cassandre cruzó un brazo sobre el pecho de Bella antes de que subieran a la cima del nivel de la torre. De forma preventiva, exclamó, amigable. Silencio un segundo. Luego el roce de una bota sobre la piedra y el arrastre bajo y constante, amistoso. Subid. Bella reconoció la silueta robusta, Rolando. Se sentó en un pequeño taburete plegable de aluminio, con un fusel de Taira montado en la barandilla de piedra de la torre, apuntando hacia el suroeste. Tumbado en un manojo de mantas térmicas y un saco de dormir estaba Dian. Su casco yacía sobre la piedra a su lado, el pelo oscuro pegado a la frente. Podría haber pasado por muerto con su boca caída y su tez pálida, pero Bella captó la neblina de su aliento, y aún por encima del viento azotado y el tínites latente, escuchó el latido de su corazón. Sedado, quizá. Rolando no levantó la vista de la mira del rifle, pero usó 2 dedos para indicarles que se acercaran. Bella notó la mirada de Cassandre deteniéndose en la cacofonía de instrumentos montados en los rieles del rifle, cosas cuya naturaleza solo podía adivinar. ¿Lugares especiales? ¿Algo para determinar el alcance? Junto a las botas de Rolando había un cuaderno abierto con registros escritos a mano, revistas de repuesto, un kit de herramientas y un pequeño transceptor portátil. ¿Está estable? Bella se sorprendió preguntando, mirando a Dian. Rolando tarareó, está bien. Solo resopló algo que no debía, y tuvimos que darle una pastilla para calmarse. Cassandre cruzó los brazos sobre el rifle bajo la manta que compartían. Algo que informar, un ritmo. Luego Rolando estiró la cabeza para girar su rostro perplejo y con barba incipiente hacia arriba. No sabía que tenía un nuevo comandante. Cassandre frunció la nariz. Escucha lo que mi hermana intenta decir, interrumpió Bella antes de que Cassandre pudiera montar un berrinche con el hombre que sostenía una pistola tan alta como ella. Es que nos gustaría saber qué está pasando ahí fuera. Estamos preocupados. Ofreció una sonrisa para contrastar con el ceño fruncido de Cassandre. Por favor. El hombre parpadeó y luego negó con la cabeza. Perdona. Frío como el corazón de mi suegra aquí arriba. ¿Dónde están mis modales? Rolando se enderezó y luego cogió el pequeño kit a un lado, sacando lo que parecía un telescopio. Mira de observación, dijo. El equipo alfa ya está comprometido, Miranda. No puedo hacer mucho ahora mismo, con la velocidad del viento, la distancia y todo lo que hay corriendo. Cassandre aceptó el telescopio ofrecido con un murmullo de gracias. Lo giró una vez entre sus manos y luego miró a través de él. Todo su cuerpo se puso rígido, la respiración se le cortó en la garganta. Bella se mordió el labio, obligándose a calmar su corazón. Pero incluso desde aquí, sin la mira de observación, podía verlos en el extremo más alejado del pueblo. Un mar de moho negro. La silueta retorcida de Miranda, más sombra y furia que persona. Los movimientos diminutos y rápidos de hombres, quizá manteniendo la línea, quizá llevados al límite. En voz baja, Bella preguntó T-Rose. Rolando negó con la cabeza y volvió a mirar por la mira de su rifle. No hay señales. La pelea ya estaba en pleno apogeo cuando llegué aquí con D. Si tuviera que adivinar, está en algún lugar debajo. Todo eso. Cassandre exhaló y empujó el visor hacia las manos de Bella. En el breve segundo en que sus dedos se conectaron, Bella captó el temblor en ellos, que coincidía con el temblor en la voz de Cassandre. ¿Y los demás? El equipo Bravo se quedó sin funcionar. Sin comunicaciones bajo tierra. Podrían estar en cualquier parte ahí abajo. Rolando entrecerró los ojos contra el viento. Pero si alguien puede hacerlo, son esos dos. Bella apretó el visor con más fuerza y se apoyó aún más en el costado de Cassandre, necesitando tanto la certeza y la solidaridad como el calor. Levantó el visor e intentó enfocar. Ahí, Chris, Carl, Ethan y otros a hueso lobo. Miranda parecía sacado de su peor sueño febril. Se lanzó sobre ellos, balanceando sus brazos inquietantemente largos. Chris se agachó y las garras golpearon la piedra circundante, salpicando la zona con piedras. La propia pistola de Ethan escupiría unas cuantas balas, pero Miranda no reaccionó,
No se inmutó ni siquiera cuando el otro sabueso lobo adoptó una postura cuadrada y desató una andanada más larga con su ametralladora. Incluso el martillo de Carl retumbó en la pinambre, y cuando el golpe de refilón alcanzó el costado de Miranda, no atravesó carne ni hueso. Miranda simplemente tambaleó un paso antes de que el aíce negro se recorriera sobre cualquier rasguño que pudiera haber dejado el impacto. Bella era vagamente consciente de que sus respiraciones superficiales rozaban la hiperventilación. Cada músculo de su cuerpo vibraba con el impulso salvaje de hacer algo. «Es imparable», murmuró Bella. El rostro espectral de Miranda se lanzó como un sacacorchos, con las alas en forma de pinza golpeando a Chris y Carl a los lados. Sus brazos alargados agarraron a Ethan por el pecho y luego lo lanzaron con tal desprecio que apenas tuvo tiempo de rodar tras el impacto antes de que sus manos en forma de lanza atravesaran el suelo donde había caído. Bella agarró el visor hasta que tembló en sus manos. Intentó seguir cada una de las contorsiones de Miranda, pero era demasiado rápida para los hombres con los que luchaba. Cuando Ethan se puso de pie, con un puño golpeándole el pecho, tambaleándose, Bella casi pudo sentir el dolor en sus propias costillas. El rifle llegó hasta su hombro, y disparó una y otra vez, incluso mientras resbalaba sobre el lodo, incluso cuando una herida en su pierna tiñó sus vaqueros de carmesí. Simplemente siguió adelante. «Le está desgastando», murmuró Cassandre, apretando el borde del goobie con tanta fuerza que la tela se quejaba. «¿Hay alguna posibilidad de que podamos ayuda a esta distancia?» Bella forzó las palabras, sabiendo que eran inútiles incluso antes de que tocaran el aire frío. Ni siquiera podían dejar caer la maldita manta sin arriesgar la muerte. Pero la idea de quedarse quieta mientras alguien a quien amaba luchaba contra un maldito horror eldritch le desangraba el corazón. El dedo del Gettilow de Rolando tocó al guardia, observando la batalla por toda la aldea. En voz baja, dijo: «A menos que alguno de vosotros tenga un dran al que podamos improvisar unas granadas, las probabilidades no son buenas». Pero, sus hombros subieron y bajaron. «Te avisaré si veo una oportunidad creativa». La radio al lado crepitó al encenderse. «Todos los equipos. Esto es Tundra. La carga ha sido administrada». «Repito, la carga ha sido administrada». Bella sintió que el mundo se detuvo, el mensaje atravesando el viento y el temor para cristalizarse en esperanza. Dirigió la mirada hacia Cassandre, solo para sentir su mano apretando el brazo de Bella con tanta fuerza que cortó la circulación. «¿Has oído a la señora? Dale todo lo que tienes», rugió Chris. Las palabras de Emily resonaban en los oídos de Ethan, sobrescribiendo todos los demás instintos. Se llevó el AK al hombro, estrellándose contra el lateral de una estatua de piedra resbaladiza con moho, preparándose. Apretó el Gettilow, apuntando al centro del cuerpo. John, recién salido de una inmersión para evitar una raíz mohosa que se balanceaba para arrancarle la cabeza, yacía tumbado de espaldas, pero tampoco dudaba. Apoyó la ametralladora contra su cuerpo, lanzando un grito de batalla de «cómete esto», mientras los altos mandos se dispersaban por el aire. Cuando las primeras balas impactaron a Miranda, ella se echó hacia atrás, sangre negra salpicando detrás de ella. Cuando John se centró y la lluvia de disparos la azotó, la sonrisa sádica desapareció por completo de su rostro. Sus alas, ahora más resbaladizas y parecidas a escarabajo que plumas, se volaron para protegerla, y perdió altitud. Sus pies torcidos golpearon el suelo, y por primera vez ese día, un sonido parecido al dolor brotó de sus labios. Miranda bramido, el sonido lo suficientemente agudo para ser blanqueado por los orejeras. Cuando desplegó sus alas, se desprendieron completamente de su cuerpo, disparándose como una ola de dordos de cristal. Ethan se acurrucó contra el lateral de la estatua, la piedra explotando al impactar. John rodó por el suelo antes de volver a alinear su arma. Carl giró su martillo en el aire, una hélice para destrozar los proyectiles entrantes y protegerse a sí mismo y a Chris. Cuando Ethan se apartó de la estatua, otra raíz gruesa explotó de la hélice bajo sus pies, enredándose alrededor de su tobillo. El mundo se invirtió cuando chilló, y su casco golpeó la piedra antes de quedar suspendido en lo alto. Se agitó un instante, acá apuntando a la raíz, demasiado pequeño, demasiado inquieto, luego giró de nuevo, mareándose para apuntar a Miranda boca abajo, pero incluso esto ya lo habían practicado con los Hound Wolves. Había demasiadas malditas armas biológicas que disfrutaban levantándote como un muñeco de trapo y retorciéndote. Ejercicios de tiro invertido suspendidos de una cuerda elástica, Ethan no podía evitarlo. Abrió fuego y gritó: «Hemos entrenado para esto, zorra». En algún lugar a un lado,
Pudo oír a Chris refunfuñar por la energía desperdiciada en provocar al enemigo. Luego, como si cambiara de opinión, Chris ladró: voy a necesitar más trucos que ese, Miranda. Ethan se dio cuenta tarde de la practicidad: meterse en su cabeza, hacerla imprudente, hacer que quiera hacer la muerte personal. Luego la daga. Ahora mismo, era demasiado rápida, demasiado centrada en sus ataques de golpear y huir de bajo riesgo y alto retorno. Ethan no podría apuñalarla en esas condiciones. ¿Te crees duro?, gritó Ethan, agitando una pierna mientras la raíz le movía de un lado a otro, aún boca abajo. Sacó el cargador vacío de su AK, cargando el siguiente sin importar la gravedad ni la física. Evelyn daba más miedo que tú, pedazo de mierda mohoso. Miranda se inclinó de